Vale, pues empezamos ya la sesión. La sesión de hoy trata sobre el rol del técnico de imagen en la ecografía mamaria y nos lo va a presentar Bárbara Salas, que es técnico especialista en ecografía del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Venga, adelante, Bárbara. Hola, muy buenos días para todos y muchas gracias por la invitación a participar de esta bonita instancia formativa. En esta oportunidad me han invitado a hablar acerca del tema del rol que tiene el técnico, ¿cierto?, en el mundo de la ecografía mamaria. Y aquí surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿es posible la delegación de esta prueba? Que sabemos que es una prueba de alta complejidad y vamos a intentar ir resolviendo estas dudas durante la charla. Si vemos un poco a modo introductorio, vemos que el diagnóstico por las imágenes mamarias está dado principalmente por estas técnicas, ¿cierto? La mamografía, con su avance actual, que es la tomosíntesis, luego la resonancia magnética y la ecografía. A nivel de historia, ¿verdad? Vemos que desde los inicios de la radiología, la mamografía fue y ha sido la técnica de elección de screening y la adquisición de imágenes ha sido llevada a cabo, ¿cierto?, por un personal no médico, y en este caso llámese el técnico de imagen. Yo me refiero al personal no médico porque yo soy tecnólogo médico, ¿vale? Esto es una carrera que existe más en Latinoamérica, pero digamos que cumplimos más o menos el mismo rol. Vemos que desde entonces la adquisición de imagen siempre ha estado en las manos del técnico y la interpretación en las manos del médico. Desde la década de los 80-90 la mamografía fue elegido como el método de screening del cáncer de mama y el técnico tiene un rol fundamental en la adquisición de la mamografía. Eso es algo ya conocido, ya sabido, ¿cierto? Y desde el año 1995 que se incorporó los sistemas BIRAT, es que, digamos, se estandarizaron un poco más los procesos. Vemos que desde el 2003 se comenzó a incorporar la técnica complementaria en la valoración de la mama, como sería el ultrasonido y la resonancia magnética. Entonces tenemos estas tres técnicas, ¿cierto? La mamografía, la resonancia y la eco, y podemos pensar, ¿cierto? Que a ver si se ve el puntero, espero que sí. Podemos ver que la mamografía, ¿cierto? El modo adquisición siempre está dado por el técnico y el modo interpretación por el médico. Y ahora sí. Entonces, la ecografía, ¿cuál es su problema? ¿Por qué, digamos, tiene como un cierto inconveniente? ¿Por qué realmente podemos delegar, o sea, los médicos pueden delegar en nosotros esta información? Realmente esto es difícil simplemente porque es una técnica altamente operador dependiente. Es una técnica que requiere mucha expertise en el hilar fino, ¿no? En el detalle. Por ende, ese es el gran pero y el gran por qué nos cuestionamos, ¿cierto?, si se puede delegar o no esta técnica. Pero si pensamos que al médico se le pide ser especialista en imágenes mamarias, ¿por qué no pensar quizás que al técnico debiera ser especialista también? Y para ello vamos a tratar de responder varias preguntas, ¿cierto? El tema de la ecografía mamaria sigue siendo un tema de discusión en todo el mundo, realmente por la confianza en la delegación, ¿cierto?, de esta responsabilidad. Más aún porque es una prueba que requiere mucho detalle y es una prueba que la demanda actualmente sigue creciendo. ¿Quiénes pueden hacer esta prueba? Tenemos realmente nosotros las facultades legales para poder hacerlo y las competencias académicas, más importante todavía. Y luego, si decidimos que sí, ¿cómo? ¿Cómo llevamos a cabo todo este proceso? ¿Esta información la deberíamos incluir en el instituto cuando el alumno estudia o debieran haber instancias formativas posteriores? ¿Cómo debiéramos, digamos, avanzar en este tema? Analicemos algunos datos, ¿cierto? Son datos conocidos por la mayoría de los que trabajamos en el área de mamas. Vemos que el cáncer de mama es de los cánceres que más afecta a las mujeres y que esto siempre con los años tiene una tendencia al aumento. Esto nos hace pensar que es una técnica que realmente cada vez se va a solicitar más, ¿cierto? Por ende necesitaríamos alguien que lo haga. Vemos que con los años la tendencia en la edad de los pacientes que sufren esta enfermedad, hay un pico de aumento sobre los 45 años
y luego otro pico de aumento en la edad sobre los 75 años. Esto me parece súper relevante porque sabemos que la edad de screening en España, por lo menos, es desde los 50 a los 75, ¿vale? O sea, cubre todo este rango, pero de cierta forma estamos dejando un poco fuera a los pacientes más jóvenes y a los pacientes mayores. ¿Cuál es la gran limitación de la mamografía? Primero que todo, la mama densa, ¿cierto? La mamografía, perdón, vemos que entre aumenta la densidad de la mama con los ACR, disminuye la sensibilidad, incluso un ACR-C disminuye la sensibilidad en un 50%, sobre todo para detectar nódulos, esto debido a la densidad de la mama. Y por otro lado, la ecografía empieza a cobrar un rol más importante en ese momento para poder valorar, digamos, nódulos o patologías dentro de este tejido mamario denso. Y la limitación de la ecografía también, ¿cuál es? La gran limitación, ¿cierto? Como sabemos, es detectar lesiones o muy pequeñas o las microcalcificaciones. Esto es algo que se habla mucho, pero ¿qué tan cierto es esto? Con el avance tecnológico probablemente esta limitación quizás ya no es tan así. Para eso veamos un ejemplo. Aquí tenemos una paciente de 42 años, ¿cierto? Joven, que en el 2017 se nota un aumento de volumen y hacemos una ecografía en donde valoramos este nódulo y que es clasificado una lesión nodular sólida, ¿cierto? Bien delimitada, como un fibroadenoma en un BIRAT3. En su periodo es una lesión blanda, como podemos ver en la elastografía, y luego cuando la paciente viene a sus controles unos años más tarde, todavía sigue siendo menor de 50 años, en esta ecografía de control encontramos esta imagen nodular, ¿cierto? Pequeñita y que está llena de microcalcificaciones. Y esta imagen mide 4 milímetros. Entonces, al estudiarlo un poco mejor, ya podemos ver que la elastografía es una lesión dura y en ella complementamos, ¿cierto?, con la mamografía, que si bien es cierto es una mama muy densa, sí que podemos incluso, obviamente, encontrar estas microcalcificaciones. Entonces, nosotros nos volvemos a decir, ¿es realmente tan limitante el tamaño de la lesión y las microcalcificaciones? Parece que con la tecnología actual, no, ¿verdad? Entonces, si hablamos del diagnóstico precoz, ¿cómo hacemos actualmente el diagnóstico precoz, cierto? Con la mamografía. ¿Desde qué edad? Desde los 50 la realiza el técnico. Como prueba complementaria será la ecografía. Y actualmente, ¿quién la realiza? Los radiólogos principalmente y en algunos centros un técnico especialista en imágenes mamarias. Pero que si volvemos a mirar el gráfico, ¿qué pasa con este grupo de pacientes, sobre todo los pacientes más jóvenes que están, digamos, muy cercanos a los 50, pero no lo cumplen todavía? ¿Qué opciones podemos ofrecerles, cierto? Si no están dentro del screening, más allá de los pacientes que tienen factores de riesgo o que son sintomáticas. Quizás podríamos valorar la opción de poder ofrecer una ecografía y en caso de ser necesario complementarlo con una mamografía. Y en el caso de las pacientes mayores sobre 75 años, a ellas sí que podríamos alargar la edad de la mamografía porque al hacer una mama más adiposa, ¿cierto? Tiene mucha mayor sensibilidad. Ahora, el problema está en quién haría esas pruebas, ¿no? O sea, una cosa es la parte, lo bonito, ¿no? Que ya cuesta cubrir este porcentaje de screening, sabemos que hay listas de espera en todas partes, ¿cierto? ¿Cómo lograríamos cubrir eso? Es ahí entonces donde nace realmente la necesidad de la formación, porque es una prueba que se va a necesitar seguir llevando a cabo y cada vez más probablemente. Y según el Eusoma, el radiólogo de mama debiera ser especialista en el área. Por lo menos debería cumplir el 50% de su tiempo en la imagen mamaria, leer como mínimo 1000 casos de mamografía al año y un mínimo de 200 ecografías. En cambio, para el técnico o el radiografista, lo único que nombra es una necesidad de capacitación continua en mamografía, pero no se refiere a la ecografía. Entonces, estas también son cosas que debieran ir mejorando para que estandarizar los procesos. ¿Y cómo nosotros pudiésemos entrar, digamos, en formar al técnico, ¿cierto? Si decidiéramos que, vale, ok, llevemos a cabo esto. ¿Cuáles son los planes de formación o qué debieran incluir las recomendaciones, ¿cierto? Para el técnico.
A mi parecer, debería ser de dedicación exclusiva. Es una prueba que requiere mucho tiempo, mucho estudio, entonces, por lo menos en la etapa formativa, dedicación exclusiva. Debe haber conocimiento sí o sí de mamografía para poder integrar los conocimientos. Este plan, como mínimo, 6 meses y de ahí para adelante, según el lugar de trabajo. Debe haber formación teórica, pero por sobre todo práctica. En cualquier área de la ecografía, la práctica es lo más importante. Como hablábamos también, los estudios tienen que ser estandarizados y protocolares, sobre todo nosotros siempre, siempre muy protocolares. Y la prueba, como es altamente dependiente, requiere una íntima relación con el radiólogo y esa confianza que se va construyendo día a día, valorando cada caso y cada paciente. ¿Qué objetivos tendría esto, cierto? Es entregarle las competencias al técnico para que pueda desarrollarse de forma autónoma, siempre con supervisión del radiólogo. Para eso es importante que reconozca y conozca de arriba abajo el ecógrafo, todos los parámetros de optimización, los protocolos de estudio, la preparación si requiere algún paciente, las estructuras anatómicas, las principales variantes, reconocer imágenes patológicas, quizás no saber exactamente qué patología es, pero reconocer que no es una situación normal. Correlacionar la ecografía y la mamografía y también muy importante correlacionar la clínica. ¿Con qué temas sería importante, cierto, incluir para formar un técnico? Digamos que estos temas son bastante conocidos en cualquier formación, cómo se observa una mama normal, una patología benigna, la patología maligna, que sé que mañana van a hablar de esto también, de patología benigna, pero también me parece importante recalcar que hay temas que hay que incluir, como por ejemplo la valoración de los implantes mamarios, todo lo que tiene que ver con el abordaje de las adenopatías, y también el estudio del lecho mamario, que a veces es bastante olvidado. La mamografía, ¿por qué deberíamos saber? Si bien es cierto, quizás no nos vamos a dedicar a la adquisición de la mamografía es un mapa. Nosotros lo utilizamos para encontrar y ubicar las lesiones, ¿cierto? Vamos a dividir la mama en 4 cuadrantes y la región del centro de la región retrorelar. En la craneocaudal vamos a poder dividir en los cuadrantes externos e internos y en el oblicuo medio lateral en lo superior e inferior. Tenemos que tener la capacidad, ¿cierto?, de valorar la densidad y la distribución del tejido, la piel, el pezón y la región axilar. Para ello siempre vamos a tener que empezar a afinar nuestro ojo, ¿cierto?, a valorar nódulos, las distintas formas de las microcalcificaciones, las distintas diferentes distorsiones de la arquitectura de la mama, como las asimetrías también. Los BIRATs es súper importante conocerlos, saber cuál es qué significa, ¿no?, la conducta a seguir con cada BIRAT, sobre todo para cuando tengamos que hacer un control y veamos esta paciente BIRAT 3, qué significa, ¿no? La técnica ecográfica, por otro lado, vamos a tener a nuestro paciente en decúbito supino, le vamos a pedir que levante los brazos y ahí vamos a adquirir como mínimo estas 6 imágenes protocolares, una por cada cuadrante, la región retrovelar y la región axilar. De ahí para adelante, ¿vale? Nunca nos vamos a quedar con estas 6 imágenes. Siempre debiéramos hacer incluso a veces videos por cada cuadrante para que el radiólogo tenga la mayor cantidad de información. ¿Cómo vamos a estudiar a la mama? Esto es súper importante porque la mama no tiene muchos referentes anatómicos, como diríamos el hígado, el riñón, en el abdomen, ¿no? Entonces, es fácil pensar que no vamos a estudiarla completa. Entonces, para eso tenemos que conocer que vamos a estudiarla, vamos a dividir la mama como que fuera un círculo, un reloj, ¿no? Y vamos a ponerle números y tenemos que estudiarla en forma horario desde las 12, ¿cierto? Avanzando, digamos, desde la 1 hacia las 12 y examinarla completamente, se dice que en sentido radial y antirradial. Vamos a ocupar al pezón como punto de referencia para ubicar las lesiones. Veamos que vamos a ubicarlas en un horario y en la distancia que tienen en el pezón. Por ejemplo, esta lesión que vemos aquí está en el cuadrante superior externo, en la hora 1, a unos 3 centímetros del pezón. Y muy importante, transductores de alta resolución, mínimo 12 MHz, de ahí para arriba. Luego en la imagen ecográfica siempre tenemos que estar muy familiarizados con ella, reconocer el tejido glandular que es hiperecogénico y está entrelazado y mezclado con el tejido adiposo
hipocogénico adyacente. Saber que el pezón o la zona retrovelar siempre nos va a dar un poco de sombra, por ende debiéramos poder valorarla, ¿cierto? Desde los lados, inclinando nuestro transductor para poder ver lo que hay en la región posterior y también jugar, ¿cierto? Con los distintos parámetros de imagen, como es la penetración del haz, para poder identificar cualquier lesión que sea más profunda. Vamos a tener que conocer toda la anatomía, saber que detrás tenemos el músculo pectoral y en la zona del pezón, nunca olvidar las glándulas de Montgomery, que en ocasiones generan lesiones superficiales. La región axilar como tal, siempre valorarla, vamos a poder valorar los ganglios, que en este caso en la primera imagen vemos un ganglio normal, en donde el hilio graso es bastante prominente, esto es común y normal en las axilas, y luego las distintas formas de adenopatía. Lo que importa es que conserven su centro graso ecogénico, la vascularización iliar. Y vemos que las cadenas mamarias no es solo una, sino digamos es una cadena extensa que va por niveles y debiéramos ser capaces de valorar todas, incluyendo la cadena mamaria interna. La cadena mamaria interna, si bien es cierto, los ganglios cuando están en la normalidad no se ven, vamos a ver que en ciertas situaciones sí que los vamos a ver y para ello tenemos que estudiar la región paraesternal de cada lado. El léxico, súper importante. En nuestro caso, como nosotros debiéramos ser muy descriptivos, ¿cierto? En todas las lesiones o hallazgos que nos encontremos, tenemos que consensuar un léxico tanto con nuestro radiólogo como con todos los radiólogos, ¿cierto? O sea, con el mundo de las imágenes. Por eso no podemos hablar del no, de la bolita, de que esta lesión es negra, blanca. No, conceptos claros y bien utilizados. Vamos a caracterizar las lesiones, tenemos que conocer las diferentes formas de caracterización en cuanto a la forma de un nódulo, a la orientación que tiene, si los márgenes están bien definidos o no. Vamos a hablar de los hallazgos posteriores, ¿cierto? Si tiene sombra, si tiene refuerzo, en cuanto a la cogeneidad, si es isocogénico, hipocogénico, todas estas características nos van a llevar, ¿cierto?, a pensar si una lesión es benigna o más cercana a lo maligna, la vascularización, ¿cierto?, las posibles microcalcificaciones que podamos ver. Y las lesiones más frecuentes que nos vamos a encontrar en mama son todas estas y muchas de ellas son benignas, como los quistes, ganglios intramamarios, los fibroadenomas que pueden estar calcificados, las lesiones lipomatosas del tejido celular subcutáneo, los amartomas, galactocele, etc. Y por sobre todo, obviamente, el que siempre estamos buscando, el cáncer en sus distintas formas de expresión. Y también tenemos que saber, por supuesto, que en la mama no todo es cáncer, ¿cierto? Hay muchas lesiones que parecen serlo o tienen características de malignidad, como pueden ser una mastitis, una fibrosis focal, necrosis grasa, etc. Y que todo esto va a estar en un contexto, ¿cierto? En un contexto clínico, y por eso es muy, muy importante la anamnesis y la correlación con las pruebas, digamos, que podamos tener anterior. Aquí tenemos el caso de una paciente de 39 años, joven nuevamente, y que estaba cursando por una mastitis, ¿cierto?, por lactancia. Vemos el tejido mamario engrosado, con una ecogenicidad difusa, muy heterogénea, y en su control a la semana siguiente, digamos que la mama sigue afectada con mucho tejido inflamatorio, pero somos capaces en esa oportunidad de detectar una lesión, ¿cierto?, más bien nodular, sólida, de bordes mal definidos, con esta reacción dermoblástica adyacente, y cuando exploramos las cadenas mamarias internas y la región axilar, ya vemos la presencia de adenopatía, y cuando complementamos con la mamografía, ya valoramos, ¿cierto?, este aumento de densidad de la mama derecha y la región nodular que ya habíamos podido ver en la ecografía. Entonces aquí nos damos cuenta que el seguimiento, ¿cierto?, de pacientes, sobre todo en mastitis que no mejoran con el tratamiento, debiéramos pensar que puede haber algo debajo. El estudio BIRATS que tenemos que tener sobre todo muy en claro nosotros es que los BIRAT 3 se controlan en 6 meses y según la estabilidad pasarán a BIRAT 2 o a 4, y que desde el BIRAT 4 en adelante siempre va a requerir un estudio histológico. ¿Cómo vamos a nosotros documentar esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos a poder verbalizar esto hacia nuestro radiólogo? Debiéramos crear una hoja de hallazgos que la parte del técnico debe de ser muy descriptiva, como podemos ver aquí,
Esta sería una forma, digamos, un estándar normal, en donde vamos a valorar piel, pezón, el tejido glandular, los ductos, si es que hay lesiones quísticas o no, algunas zonas sospechosas, y luego los ganglios en distintas zonas. Y aquí sería la versión, digamos, patológica, en donde describimos este nódulo, ¿cierto? Si podemos también agregar un esquema, así un diagrama, es súper útil también para luego los controles poder ir a encontrar esa lesión. Esta lesión está a 2 centímetros del pezón, en la unión de los cuadrantes superiores, y tiene adenopatías asociadas en la cadena mamaria interna y en la región axilar. Este sería lo que se llevaría a cabo, ¿cierto?, de un informe, que es lo que haría el radiólogo, y también si podemos complementar con el estudio Doppler o la elastografía, si la tenemos disponible, también agregarlo. Entonces, ¿qué abordajes o qué formas protocolares debiéramos tener según qué situación, ¿cierto? Cuando es un estudio complementario a un screening de mama, debiéramos hacer una ecografía bilateral y que incluya siempre las cadenas de los ganglios. Si es un estudio dirigido, porque es una lesión que hemos visto en la mama, vamos a darle énfasis a esa zona, pero el estudio también debería ser bilateral. Cuando hacemos estudios de prótesis mamaria, siempre bilateral también, y énfasis en alguna zona, ¿cierto?, que a la paciente pueda tener algún dolor o algún problema. Y dándole énfasis también primero a valorar el tejido mamario y luego a la prótesis. No se nos debe olvidar incluir la valoración de la prótesis. Y también hay otro protocolo, digamos, que debiéramos tener en mente, que qué hacer cuando tenemos un paciente mastectomizado, una mastectomía total o parcial. Aquí siempre debiéramos evaluar el lecho quirúrgico. Por ende, el estudio siempre debería ser bilateral. Si se dan cuenta, en cualquier estudio o en cualquier situación, la sugerencia es que sea bilateral. Aquí podemos ver este caso de una paciente joven nuevamente que acude a hacerse una ecografía por un aumento de volumen de la mama derecha. La lesión que encontramos es completamente quística, anecogénica, con refuerzo acústico posterior y se clasifica como un BIRAT 2. Pero, como sabemos que el estudio tiene que ser bilateral, valoramos la mama contralateral, perdón, esto era la mama izquierda, y valoramos la derecha. Y en esta derecha, muy calladito, ¿cierto? Encontramos esta lesión bastante fea, sospechosa, irregular, tiene microcalcificaciones asociadas, una vascularización penetrante, ¿cierto? Y cuando complementamos con la mamografía, vemos esta lesión, ¿cierto?, espiculada, que ya no queda duda que es una lesión maligna de BIRAT, por lo menos un BIRAT 4. Entonces, esto nos hace saber que siempre, 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 por favor, sobre todo los técnicos, los estudios bilaterales. En caso de mastectomía, ¿qué hacemos con el lecho quirúrgico? ¿Se estudia o no se estudia? Hay distintas formas de mastectomía, parcial, total, solamente del tumor, radical modificada, etc. Pero lo que a nosotros nos tiene que importar es que ahí sí es un foco, ¿cierto?, de probables recidivas. Entonces, por más que nos vamos a encontrar con esto, que lo que vamos a ver realmente es pulmón, costilla, músculo y piel, o sea que perdemos el plano de la glándula mamaria, aquí sí que podemos encontrar lesiones. Aquí, por ejemplo, esta paciente tiene una recidiva intramuscular, ¿cierto? Entonces, no cuesta nada, ¿cierto?, pasar sobre todo el transductor por la herida quirúrgica y dividir la mama en cuadrantes, igual como lo haríamos en una mama sana. En cuanto a las prótesis mamarias, evaluar primero el tejido mamario, ¿vale? Lo más importante es el tejido mamario, es ahí donde vamos a ver lesiones. Luego vamos a valorar la cápsula de la prótesis y su contenido. Para eso es importante, en ocasiones, como pueden ver, esta imagen es un poco antigua, pero si es necesario tenemos que ocupar un transductor convexo también. Entonces, necesitamos valorar la profundidad de la prótesis. Una prótesis normal ha de estar cómoda, ¿cierto?, por encima de las costillas. En cambio, cuando es una prótesis que está encapsulada, esta convexidad cambia y se vuelve muy a tensión, ¿cierto? Entonces, no solamente valorar la superficie de la prótesis para ver si hay rupturas, un siliconoma o rupturas intramamarias, intraprótesis, perdón, como vemos acá, sino que también la parte profunda. Herramientas importantes que están incluyéndose ahora son las elastografías. Si las tenemos siempre podemos utilizarlas, y esto nos va a hablar sobre todo de la dureza, de la rigidez del tejido, que siempre va a ser un aporte, ¿verdad?
En cuanto al el Doppler microvascular, en este caso el SMI, que es el Doppler que nos entrega Canon, podemos valorar el flujo lento, estos pequeños vasos chiquititos que antes no podíamos valorar, ¿cierto? Y que hoy con gran resolución y definición podemos distinguir. También otras pequeñas herramientas como el Wide View, que es la apertura en trapecio de las imágenes, que nos va a permitir que quizás una lesión que es un poco grande y no nos cabe, como también el Panoramic View, que lo que hace realmente es una imagen ampliada de una lesión, como vemos acá, un fibroadenoma gigante juvenil, súper enorme, ¿verdad? Que no nos cabía en el transductor, y en esta es una muy buena opción. Entonces, el rol técnico vemos en la ecografía, ¿cuál va a ser? Partir por haciendo la adquisición de imágenes. Todo estandarizado, secuencial y protocolar, con video si es necesario. Vamos a demostrar lesiones y describirlas con un léxico consensuado. Vamos a localizar estas lesiones según horario, cuadrante y distancia del pezón. Utilizar y conocer todas las herramientas disponibles, armónicos, rango dinámico, Doppler, elastografía, etc. En ocasiones incluso nos gusta valorar la imagen más en bruto, ¿cierto? Porque los hallazgos se notan más, el refuerzo se nota más, la sombra se nota más, ¿cierto? Y siempre que veamos un hallazgo que no sepamos, que se escape de la absoluta benignidad, tenemos que conversarlo con el radiólogo y ojalá, si tenemos al radiólogo disponible, que esa lesión también la valore. Y vamos a realizar también el documento de hallazgo de forma ordenada y estándar. Todo ello es para lograr, ¿cierto?, tener la mayor información, pero de una forma ordenada para que el médico entonces pueda realizar la impresión diagnóstica y la caracterización de los BIRAM. ¿Qué otros nuevos campos tenemos ¿cierto? Disponibles? Vemos que está el ABUS, que es esta Automatic Breast Ultrasound, ¿cierto? Que es esta técnica nueva que hay ciertos centros que lo utilizan, en donde vemos que lo que busca es disminuir la dependencia del operador, y vemos que tiene bastante buena correlación en un estudio que se hizo en el hospital 12 de octubre, o sea que es bastante útil, pero su gran problema es que omites quizás lesiones que son más periféricas, no incluye a la axila y no tiene disponibles las herramientas del Doppler, elastografía, etc. Entonces, si respondemos a las primeras preguntas que hicimos al inicio, ¿cierto?, de la charla, vamos a ver que existe una tendencia al aumento del cáncer mamario, lamentablemente, que este aumento está dado en pacientes jóvenes menores de 50 años, que es donde nosotros debiéramos quizás poder incluirlas o ofrecerles quizás algo, una prueba de imagen, y sobre todo que son pacientes con mama densa, que la mamografía no tiene mucha utilidad y donde la ecografía cobra real importancia. Entonces esta prueba tiene una alta demanda y hay muy poco personal disponible capacitado para hacerlo. Y entonces vemos que el modelo, ¿cierto?, que hay radiólogo técnico o radiólogo tecnólogo, está comprobada su efectividad en todas las áreas, ¿cierto?, en ecografía vascular, ecografía renal, ¿cierto?, si el gran problema es la operador dependencia. Un estudio que han hecho los compañeros actualmente en el Hospital Fuenlabrada nos demuestra que la tasa de recitación de la ecografía mamaria es súper baja. 0,2%, y en este estudio realmente fue porque estaban en una prueba que estaba incompleta. Entonces, ya está demostrado que se puede realizar, ¿cierto? ¿Y quiénes son las personas idóneas para hacer esta prueba? ¿Quién mejor que una persona que sea especialista en diagnóstico por imagen? Llámese técnico de imagen o llámese tecnólogo médico, pero estas son el grupo, ¿no?, que debiéramos nosotros formar para poder cumplir estas necesidades. ¿Y cómo? Mediante planes de formación, ¿cierto? Una formación largas, no pueden ser formaciones cortas, llámese por cursos, diplomados o formación interna, que es lo más común, ¿cierto? Deben incluir siempre el estudio de la mamografía,
y siempre estar en base con estudios estandarizados, trabajar en base a protocolos y ojalá con programas de certificación y recertificación, ¿cierto? Esto es importante porque no podemos quedarnos con la formación inicial y ya está. Siempre incluir actualizaciones, ir a cursos, talleres, mantenerse, digamos, al día con todo lo que tiene que ver con la imagen mamaria. Y entonces, para concluir, ¿cierto? Vemos que la ecografía, la resonancia y la ecografía, podemos entonces mantener este protocolo, digamos, el modelo técnico radiólogo es un modelo válido, que está comprobado, pero cómo se logra, y la única forma de lograrlo es realmente creando especialistas en imágenes de mama. Así como se le pide al radiólogo ser especialista, también se le debería pedir al técnico ser especialista. Esto es lo que nos va a dar realmente la garantía de que esas pruebas están hechas con calidad. Calidad tanto clínica como calidad en cuanto a la técnica de imagen. Y eso debiéramos tener siempre presente, que para poder formar técnicos debiéramos trabajar en equipo. Y la docencia tiene que ser compartida. Docencia en cuanto a los técnicos, pero los radiólogos también tienen que involucrarse en esta docencia, porque realmente van a ser ellos los que nos van a guiar, con los que vamos a trabajar y con quienes vamos a crear la confianza. Y todo esto siempre va en favor de nuestros pacientes, ¿cierto? Que vemos que es una patología muy importante a nivel mundial. Así que nada, muchas gracias, les agradezco por toda esta atención. Les quiero dejar un saludo estos son mis compañeros, ¿cierto? El Team Mama de nuestro hospital, que está liderado por el doctor Sousa, y mis compañeras, la Maite y la Patri, y dejarlos invitados para la siguiente jornada que se realizará en febrero, el curso de la Sociedad Española de Radiología Pediátrica, que se llevará a cabo en Reus, y que gran parte de la organización la está haciendo en nuestro hospital el doctor Barber. Así que los dejamos invitados para febrero para seguir hablando ya en este caso de radiología pediátrica. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Bárbara. Una presentación muy interesante. Ahora sí tenéis algún comentario, alguna pregunta, lo podéis hacer a través del chat. Ana, Lucía, ¿tenéis algún comentario? Bueno, yo le quería preguntar, hola, bueno, Bárbara, gracias y muy bien la presentación. Quería comentar, ¿tú firmas los informes o siempre, cuando es un informe, o sea, no has encontrado ningún hallazgo? Sí. ¿Te supervisan o directamente firmas o no firmas nada, siempre firma el radiólogo? No, mi nombre aparece en todos los informes, siempre firmo. Yo realmente aquí en el hospital no hacemos solamente ecografía mamaria, aquí hacemos de todo tipo, entonces en nuestros informes siempre aparece quién realiza la prueba, más que todo también para poder también darle un seguimiento, mira, esta paciente la conoce Bárbara, que la haga ella, o tiene muchos nódulos y al final yo la he visto tantas veces, entonces si es un paciente normal, probablemente lo comentamos con el radiólogo, mira su mamografía, mira su eco y la despachamos. Pero si es que hay algún hallazgo, idealmente siempre que lo veamos los cuatro, o sea los dos. Bueno, es uno de los comentarios del chat, es la falta de un marco legal, médico-legal, en el que se establezca realmente lo que tú comentabas, Ana. Sí. Pues porque la firma al final es bueno, delimitar las responsabilidades tanto del médico como del técnico. Bueno, otros comentarios, si queréis, que hay en el chat, es primero, pues para reducir esta operador dependencia, es establecer protocolos de adquisición anatómicos para que el radiólogo tenga suficientes imágenes para interpretar el estudio, igual que puede pasar con el TAC y con la resonancia. Se habla también, pues, de la falta de la necesidad de una formación reglada. Comenta Ana Rodríguez que en Estados Unidos la formación de los técnicos ecografistas es una licenciatura de 4 años más 2 años de práctica especializada tutorizada por el radiólogo. Es decir, aquí realmente no tenemos
una formación estandarizada, ¿no? Que es lo que faltaría y es lo que es necesario para lo que tú comentas, Bárbara, de luego tener una certificación, porque esta certificación tiene que ser en base a, a una formación reglada. Mm. Sí, claramente es algo que también yo comenté en un principio. Yo soy tecnólogo médico en Chile, yo soy chilena. Allí nuestra carrera es de grado, nosotros estudiamos 5 años y dentro de esos 5 años, ¿cierto? Una gran parte es la formación en imágenes mamarias, llámese mamo, TAC, perdón, rezo, eco, ¿verdad? Entonces, digamos que sí que es verdad que hace falta quizás esas instancias formativas. Bueno, primero que todo, tratar de llegar al grado, ¿cierto?, de los técnicos algún día aquí y mientras que eso no ocurra, ¿cierto?, hacer formaciones dirigidas, ¿cierto?, para lograr tener un profesional especialista en. Si me voy a dedicar a hacer Doppler, especialista en Doppler. Si me voy a dedicar a músculo esquelético, especialista en músculo esquelético. Y así, ¿no? Ir abarcando poco a poco el terreno que cada uno le guste trabajar, ¿no? Pero estas o subespecializaciones están también regladas por algún tipo de diplomatura, de máster. Hay algunas aquí, yo diría en España, regladas como tal, muy pocas. Yo tengo, por ejemplo, el máster de ecocardio, que eso sí que es un máster reglado, pero es un título propio. No está dado, digamos, no es un título oficial tampoco. Digamos que sigue siendo un poco así a la ligero, ¿no? Nada es muy reglado, diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que ellos sí son sonógrafos y tienen que certificarse, recertificarse, o como también ocurre en Inglaterra, ¿cierto? Que ahí también tienen protocolos de certificación mucho más estrictos, que yo creo que es a lo que deberíamos llegar en algún momento. Preguntan también en el chat qué tiempo de estudio total emplean en un eco de mama bilateral. 20 minutos, si es una mama relativamente saludable, 15, 20 minutos, sí. O sea, nuestra agenda, la agenda inicialmente ojalá tener 20 minutos por paciente. Y otra pregunta, ya quizá también para los expertos, si tenéis alguna experiencia, alguna idea de cómo se aplicaría por el técnico de radiología la radiómica en inteligencia artificial tras la realización de las ecografías por el técnico. Bueno, no hay mucha experiencia, ¿no? En ecografía mamaria. No, yo diría que a lo mejor que en el ABUS se podría aplicar más la inteligencia artificial porque son cortes más estándares, ¿no? O sea, se adquiere una imagen estándar que luego se hace un volumen y quizás ahí yo diga sería más útil aplicar la inteligencia artificial, pero en el estudio rutinario de la ecografía mamaria es difícil porque no hay referencias anatómicas, es muy difícil quizás entrenar, ¿no?, a estos software de inteligencia artificial en cómo se ve una cosa o la otra. Y como podemos ver, hay lesiones que no son malignas y que parecen serlo, y que todo va a depender del contexto clínico. Entonces, yo lo veo difícil y no me gusta mucho realmente. Yo soy a la antigua, a mí me gusta el tacto con el paciente, la comunicación con el médico, el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial quizás más para estadísticas, para números, lo veo un poco más lejano en el caso de la ecomamaria. Bueno, en la mamografía realmente tiene un papel más establecido, ¿no? Te ayuda más a discriminar, a poner un filtro. En la ecografía yo no sé si llegaremos si llegara a tener esa misma utilidad, pero al final la idea sería un poco esto, hacer un cribaje de las lesiones, ¿no? Mm. Bueno, preguntan también en el chat si certifican a los técnicos los radiólogos para tener un documento de certificación. En mi caso, no. No hay alguna certificación ni recertificación.
No sé, en algún otro hospital, otra experiencia. Yo no sé si sin tener una formación reglada, el hecho de tener una formación en un hospital se puede conseguir una certificación. Yo creo que no, pero Creo que no. Digamos que en eso es lo que debiéramos intentar trabajar, quizás a futuro. Sí, porque tampoco hay tantos técnicos. O sea, hay pocos radiólogos, pero no hay técnicos tampoco. Mm. O sea, Claro, y que se quieran dedicar a ecografía realmente, porque quizá les interesa más el TAC, la reso, ya. ¿no? Y No, la... porque ahora se quería ampliar también las edades del criba de mamografía y hay un problema, no es un problema de radiólogos, también hay un problema de técnicos para ver quién hace Exacto. esas ¿Quién mamografías. haría ese trabajo, no? Claro, entonces ya a sumaros también a hacer ecografía de mama, pues os aumenta también. Que si no hay Sí, tantos técnicos. No hay radiólogos, pero tampoco hay técnicos. madre mía. bueno, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Yo creo que, bueno, al final estamos con los puntos claves que se comentan siempre: tener exploraciones estandarizadas, protocolizadas, una formación para los técnicos reglada y después tener, creo yo, también un marco médico-legal en el que se establezca bien cuál es el papel y la responsabilidad del técnico. Mm. Sí. Finalmente tenemos una tarea en eso. Mm. Bueno, pues si no hay más preguntas, te cedo, Víctor, la palabra para cerrar la sesión. Sí, muy bien, muchas gracias, Belén. Yo quería felicitar a Bárbara, sobre todo porque ha hecho una excelente presentación, también la participación de Ana y Lucía. Y para resumir, yo creo que, bueno, ha sido muy motivadora para que la gente se anime, para que empiece a hacerlo, pero como en cualquier otra área, lo importante es que haya una formación reglada y adecuada, la estandarización sobre todo, y que haya pues esta complicidad entre el técnico, el radiólogo, esta confianza y este trabajo en equipo. Si existen estos tres factores, pues es un campo más a explorar, aunque haya menos experiencia, pero que también se puede trabajar como ha demostrado Bárbara. Sin más, no sé si queréis añadir algo más, pero si no, pues despedimos la sesión de hoy. Sí, Bárbara, dime. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad de conversar este tema tan bonito. Y siempre yo también, lo mismo que tú dices, ¿no? Yo invito a mis alumnos y a todos a quienes estén interesados a que es un campo, es un mundo laboral que se puede abrir, ¿cierto? Entonces, si a uno le gusta, pero claro, hay que tener claro que hay que estudiar, que hay que dedicarse, ¿no? Se puede sacar mucho provecho de esta técnica. Es una técnica muy bonita, sí, lo que pasa es que requiere, bueno, como todo, ¿no? Dedicarse. Así que Muy nada, bien, invito a querer al mundo de la imagen mamaria. de acuerdo, perfecto, Bárbara. Pues con esta recomendación final de Bárbara cerramos la sesión de hoy y os esperamos todos de nuevo en la sesión de mañana. Que paséis buen día. Gracias. Igualmente, Chao. buen día para todos, muchas gracias. Gracias. Dios, buenos días a Adiós. todos.